Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando recuerdo y leo este pasaje, uno de mis predilectos, mi memoria siempre se va cuando yo tenía 5 años, hace ya 51 años de esto. Regresábamos mi padre y yo de trabajar en la labranza. Yo jugaba en el campo mientras él hacía todas las faenas del campo. Regresábamos, un burro cargado, el caballo, mi padre y yo en el caballo, regresábamos a casa. Mi madre, siempre muy diligente, nos esperaba ya, aunque era un pueblo, ella siempre ha sido muy diligente, con una comida sorpresiva, bien preparada. Terminaba la comida y mi papá siempre se iba en un pueblo, a un lado de donde estaba el patio corral, donde había burros, caballos, gallinas, nunca le gustaron. Él tenía un cuartito con un camastro ahí, y en ese pueblo él ya tenía una pequeña biblioteca con libros de geografía, diccionarios teológicos y su Biblia. Y a eso de las 3 de la tarde, cuando el fragor del sol estaba en todo lo alto, habiendo ya comido y trabajado, antes de regresar otra vez a trabajar, recuerdo que mi padre siempre tomaba la escritura recostado o en la mesa de nuestro pequeño comedor y compartía la palabra, y le gustaba mucho leer la escritura en voz alta. Le hablo de 51 años atrás, y él procura leer la escritura de la misma manera y todos los días, pero ahora que hemos crecido, yo no sé si es a propósito, ya no la lee en voz alta, la lee para sí, y siempre le gusta tener una pluma y hacer anotaciones, y luego comienza a compartir con aquel que le da la oportunidad de las cosas que ha estado leyendo, que ha estado escribiendo. Y yo le voy a decir que el Señor Jesús así lo hacía. No siempre hay que esperar que venga un mensaje desde un púlpito, desde un catedrático. El Señor Jesús dice que se sentaba en las plazas, iba caminando con sus discípulos, les enseñaba desde una barca, iba a las sinagogas. La palabra del Señor, hermanos, tiene que ser enseñada en los diferentes lugares, no necesariamente desde un púlpito. Y muchas de las grandes enseñanzas de la Escritura que yo he aprendido, las he aprendido en los diálogos que tengo con mi padre. Y uno de estos días escuchaba de él hablar acerca del compromiso que tenemos los redimidos y que tiene la iglesia, en un diálogo apenas días atrás, que puedo asegurarle, y lo digo con todo mi corazón, es uno de los mensajes que más ha impresionado mi corazón, y son anotaciones, apuntes que él ha estado escribiendo. Y yo lo quise comprometer, y es un desafío muy grande, que viniera para estar y compartir aquí en la televisión las cosas con las que Dios ha estado bendiciendo su vida. Y le pedí que hurgara, buscara en todas sus anotaciones de estos días. Él escribe a mano, y me es un privilegio que él haya aceptado estar con nosotros. No es fácil, la televisión no es fácil, pero el corazón de mi padre está rendido a Jesucristo. Y él sabe que todo lo que el Señor nos permita hacer en su nombre, hay que hacerlo con tal de que su nombre sea glorificado. He escuchado lo que él nos va a compartir en alguna buena parte, palabra de exhortación. Yo soy el primero en tomarla. Papá, una bendición tenerlo aquí en la televisión para platicar, decimos los mexicanos, una palabra muy peculiar nuestra, pero platicar de algo que sustenta su vida y la mía, que es la palabra del Señor. Bueno, pues por principio te doy las gracias, Jesús, por haberme invitado. Habías puesto una situación no fácil, por cierto, nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer con agradecimiento a Dios. Siempre comento
que lo que hago lo hago con agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace 55 años que conocí a Cristo como mi Salvador y no puedo contar más de cosas maravillosas que han sucedido a través de este tiempo. El conocer su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, esforzarnos para vivirla. Y me gusta mucho la lectura, y en esta ocasión, hermanos, personas que nos escuchan, voy a hablar de algo que comento yo muy seguido. Es que hemos sido escogidos. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido escogidos. Y voy a hacer algún comentario porque desde un principio dice la palabra de Dios que escogió a Abraham y le hizo la promesa de que un día los llevaría a una tierra, les prometió llevarlos a cierta tierra. Y el propósito de Dios en esto era, a través de este pueblo, darse a conocer Dios, que fue el pueblo hebreo. Y voy a contar algo de lo que Dios dice en su palabra con relación a este pueblo hebreo. Y dice en Deuteronomio 26, 18, Jehová ha dicho, hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posición, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Dios escogió al pueblo hebreo para a través de él darse a conocer en todo el mundo. En el tiempo de que lo sacó de Egipto, después de haber permanecido por 400 y más años ahí, por conducto de Moisés lo sacó de la tierra de Egipto a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y en el curso de este tiempo a Moisés le dio instrucciones de que escribiera estas cosas. Usted ha escuchado lo que dice aquí. Esta gente fue escogida como un pueblo santo para darse a conocer a través de ellos. Si usted conoce las Escrituras, se da cuenta que este pueblo fracasó rotundamente. Le falló a Dios, porque humanamente así somos los humanos. Le fallamos a Dios, solamente Dios permanece para siempre. Dios es fiel. Y la historia de este pueblo, pues usted la conoce. Pero más bien ahora yo quiero contarle la historia que nos corresponde a nosotros. Voy a leerle otra vez estos versículos porque quiero que usted los considere. Dije, Jehová ha dado hoy que tú eres pueblo suyo en su exclusiva presencia, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. El Señor Jesucristo, cuando andaba en la tierra, en un momento dado, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos le dieron diversos nombres, pero finalmente les hizo la pregunta directa a ellos y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro le contestó, tú eres el Dios viviente. ¿Y a quién iremos? Dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El Señor Jesús, como en el tiempo antiguo, tenía un propósito con su pueblo, para que a través de ellos, el pueblo hebreo, fuese conocido Dios
y las maravillas de Dios. En la época en que nosotros estamos viviendo, que se inició con la venida de Cristo, es la misma cosa. Dios nos ha escogido, en primer lugar, para bendecirnos, pero también para que le sirvamos, para que a través de nosotros otros conozcan su palabra. Esa responsabilidad la tiene usted y la tengo yo, los que hemos conocido la palabra de Dios, hacerla conocer a aquellos que no la conocen. La palabra de Dios dice: dad de gracia lo que recibís de gracia. Y este es un deber que tenemos nosotros. Dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dice en Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los evangelios encontramos el mandamiento de hacer las cosas, y aquí Pedro reafirma lo que somos nosotros. Somos personas escogidas como lo fueron en el tiempo de Moisés para el pueblo hebreo. Y nosotros de igual manera tenemos las mismas responsabilidades ante Dios de que otros vengan al conocimiento de su palabra a través de nosotros. Y en muchas ocasiones yo he hablado y he dicho: no es tan fácil, pero no es difícil tampoco. Más bien yo diría que es muy sencillo hablar de estas cosas, de estas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios nos transformó, que Dios nos cambió. La palabra de Dios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos unas nuevas criaturas, una nueva creación por la obra del Espíritu Santo. Venimos al conocimiento de la palabra de Dios, creímos en su palabra, la aceptamos, y ahora con la ayuda también del Espíritu Santo nos estamos esforzando en vivirlas. Pero no podemos evadir la responsabilidad que tenemos de comunicar estas cosas a otros. Y yo en varias ocasiones he hecho el comentario que no tenemos excusa para decir que no sabemos, que no podemos, y les cuento el caso de aquel gadareno que dice que tenía demonios, y el Señor se encontró con él, oró por él y fue liberado. Y le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el testimonio que Dios espera de nosotros, que lo que nosotros hemos recibido lo comuniquemos a otros para que también ellos alcancen lo que nosotros por la gracia y la misericordia de Dios hemos alcanzado: el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado paz, Dios nos ha dado gozo, Dios ha puesto en nuestro corazón esperanza de que un día, como dice la Escritura, si no desmayamos, le veremos cara a cara. Esta es la promesa que Dios tiene, pero la tiene para usted también, que no conoce a Cristo como su Salvador. Por eso en este día estamos hablando de estas cosas, para que usted también alcance lo que ya nosotros hemos alcanzado por la gracia, por la misericordia de Dios, porque un día vino a nuestro conocimiento la palabra y la aceptamos, la creímos y la hemos estado disfrutando. Es una vida gloriosa vivir para Cristo, servirle a Cristo, porque hay una esperanza en nuestro corazón de que un día estaremos con Él y le veremos, dice su palabra, cara a cara, y lo veremos cuál Él es. Qué triste es
Cuando llega el conocimiento de la palabra de Dios o la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la rechazamos. Aquí hay algunos consejos que le voy a leer que dice la palabra de Dios. Dice, y aquel, mire, está hablando de Jesucristo, lo que es capaz de Dios hacer con ustedes si nosotros como creyentes comunicamos estas cosas. Dios no tan solo nos autoriza, sino nos da poder para hacer estas cosas. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios nos da poder. En los Hechos de los Apóstoles le dijo el Señor a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, para que se cumpla la promesa que el Padre hizo. Y dice la palabra de Dios que dijo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da poder para testificar de las cosas que Cristo le dijo al gadareno, ve y cuenta aquellas cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Dios nos capacita a nosotros para nosotros contar a otros la experiencia que tenemos en sí de que Dios la ha hecho en nosotros. Hay una parte en la palabra de Dios que dice, vosotros sois mis testigos. Cuando los apóstoles los castigaron y les dijeron, les prohibieron hablar de estas cosas, dijeron, no podemos negar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando usted tiene una experiencia de una cosa, usted no puede ser movido fácilmente. Cuando usted la ha vivido, cuando usted tiene la propia experiencia, cuando usted ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, se da cuenta que Jesucristo es real, que Jesucristo es verdadero. Dice, porque la palabra de la cruz dice es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La gente nos cuenta y nos dice, ¿cómo es posible? ¿Son tan infantiles así que creen esas cosas? Mire, aquí tras nosotros está uno en las cámaras que un día nos comentó que en su trabajo, donde él trabaja, hablando con determinada persona que estaba tratando o hablándole de las cosas de Dios, esta persona le contestó a él y le dijo, ¿cómo es posible que seas tan niño y que creas que la palabra de Dios que dice que el pez se tragó a Jonás y que lo vomitó y después él fue y predicó a un lugar? ¿Sabe qué respuesta le dio este hombre? Si la Biblia dijera que Jonás se tragó la ballena, yo lo creería. Porque la palabra de Dios dice que para Dios nada es imposible. Dios no es como el hombre. Dios es Dios, Dios es poderoso. Dios puede hacer todas las cosas. Dios lo hizo a usted, Dios me hizo a mí. La palabra de Dios dice que con su palabra y por su poder dijo, sea la luz, y fue la luz. Mire, hay un caso tan especial que a mí me conmueve de un centurión que tenía uno de sus empleados enfermo. Estaba a la muerte. Y fue a Jesús y le dijo que fuese a su casa a sanar a su criado. El Señor iba a ir, pero este hombre le dijo, no es necesario que vayas. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Dijo, porque yo era oficial, él era soldado. No sé qué cargo tendría algún cargo, porque dijo, le digo a este, haz esto, y lo hace. Así tú con ese poder que tienes no necesariamente tienes que ir a mi casa para que mi siervo sane. Tan solo di la palabra. Lo que Dios está escrito en su palabra, mire, esta es la palabra de Dios. Aquí encuentra usted lo que usted desee saber, aquí lo encuentra. El mundo hace pocos años que se dieron cuenta que la tierra era redonda. Aquí la Biblia habla del círculo de la tierra, escrito por miles de años atrás. Dios es grande, Dios es poderoso. Los que no creen nos juzgan locos,
Pero para nosotros que tenemos la experiencia de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, es poder. Y fíjese hasta dónde va la palabra de Dios. Dice que el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, porque Jesucristo fue el enviado de Dios, que vino a redimir este mundo de pecado. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El mundo se debate en la maldad, en el pecado. Da tristeza ver la televisión, cuántos muertos mueren en distintos lugares del mundo, por cientos, por miles, por decenas. Todo a causa del pecado. Esta tarde, usted está escuchando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le dice y le aconseja: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios le promete a usted ayudarle. Dios le promete a usted bendecirle. Dios le promete a usted cambiar su vida como cambió la mía. Porque Dios tiene poder para hacerlo. Y Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted proceda al arrepentimiento, reconozca su condición pecaminosa, venga a Él y le pida perdón, y Dios le perdona. Y no tan solo le perdona, Dios ha prometido estar con aquellos que se allegan a Él. Qué linda es la palabra de Dios. Y qué hermosos para aquellos que tenemos la bendición de haber sido elegidos para vivir una vida diferente, una vida con paz, una vida con alegría, con gozo, con esperanza. Porque el mundo no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero la palabra de Dios lo ubica a usted, me ubica a mí. Dios le señala a dónde va a ir, pero si usted busca las cosas de Dios, también Dios le señala en dónde pasará usted la eternidad. Dios ha prometido que la pasaremos la eternidad con Él. Dice en Efesios 2:1, y Él les dijo, y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios eso es lo que quiere hacer con usted también, darle vida. Hay un caso muy especial cuando una persona le dijo al Señor Jesucristo: permíteme ir a enterrar a mis muertos. Y el Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígame. La palabra nos enseña que el que no está en Cristo está muerto espiritualmente. Pero Cristo le ofrece el perdón, Cristo le ofrece la vida eterna. Y mire lo que dice en 1 Corintios 6:14: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. El poder de Dios levantó a Cristo de la tumba. Es más, Cristo dijo: nadie me la quita, ofreciéndose a su vida. Dijo: yo la pongo porque tengo poder para darla y tengo poder para levantarla. Dios tiene poder para hacer todo. Y a usted le promete que si usted busca a Dios, si usted se arrepiente, Dios le da el perdón a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Porque la palabra de Dios enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pedro dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. La gente busca estas cosas por muchos medios, pero no hay más de un camino. Es el camino de la cruz, donde Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Y Dios lo invita a que usted le reciba en su corazón como el Salvador. Y Dios le promete a usted la vida eterna. Y esa es la esperanza que tenemos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es la razón por que día tras día nos estamos esforzando con la ayuda del Espíritu Santo,
ser agradables delante de la presencia de Dios, esforzándonos en servirle, en adorarle, en glorificarle, inclusive también de comunicar estas cosas, estas nuevas cosas, a aquellos que no lo conocen. Yo lo invito en esta hora, ¿está bien?, a que usted busque las cosas de arriba, porque dice la palabra de Dios que las de aquí son perecederas, mas las de allá son eternas. Aproveche la oportunidad que Dios le brinda. Busque las cosas de Dios y Dios le va a ayudar. Busque a Jesucristo y dale perdón. Reconozca que es el enviado de Dios que vino, porque dice la palabra de Dios que Él quita el pecado del mundo. Señor les bendiga en esta hora. Espero que estas palabras que ha escuchado las considere. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: considera lo que digo y el Señor te dé sabiduría en todo. Y procura, dice, con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Involúcrese usted en estas cosas de Dios para que usted tenga el conocimiento de estas cosas, las acepte, las reciba, y Dios le promete a usted la vida eterna. Dios les bendiga y espero que le sea de utilidad a su vida estas palabras que usted ha escuchado en esta hora. Gracias, hijo. Estas palabras son palabras de vida eterna, bellas palabras de vida que cambian, que transforman. Aquel que las escucha, aquel que las pone en práctica, aquel que acepta que es un pecador, se arrepiente de sus pecados y viene a Jesucristo y acepta y pide que lo que Él hizo en la cruz del Calvario sea aplicado a su vida. Entonces dice las Escrituras que su nombre será escrito en el libro de la vida y tendrá usted vida eterna. Que estas palabras que usted ha escuchado de mi Padre las pueda meditar en lo más profundo de su corazón y ponerlas por obra. Gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.